Bueno, buenas tardes. Esta es la actividad número uno del curso Métodos Numéricos. En la actividad número uno se nos da dos ejercicios. Se tenía que elegir un ejercicio de cada una de las temáticas que se nos dio. Eh, Primero vamos a hablar un poco de los métodos numéricos. Vamos a hablar el tema conceptual de cada una de estas formas de resolver el ejercicio planteado. Me correspondió el teorema de Taylor y también el método de bisección. Voy a explicar cómo se soluciona y también pues ya la parte práctica como tal. Entonces primero me disculpo ya que estaba realizando la infografía por medio de la página canva.com, pero tengo un problema de conexión en ese momento, el wifi no me está sirviendo, así que pues decidí continuar la actividad en PowerPoint haciendo pues uso de eh, algunas pantallas que ya tenía de la infografía y pues de recursos propios de PowerPoint. Entonces, bueno, primero voy a hablar un poco de qué es el análisis numérico y pues para qué sirve. Los métodos numéricos como tal se basan en el hecho de que queremos aproximarnos a soluciones exactas como tal. Eh, Todo eso va en correlación de los cursos de cálculo que ya hemos visto anteriormente en el programa de ingeniería de software. Entonces se maneja el concepto de aproximación porque se busca trabajar con problemas de la vida real. Entonces se pueden presentar muchas veces muchas variables, en este caso podríamos hablar más de tres, por lo que se requieren métodos que permitan sintetizar la forma en que estos se desarrollan. Entonces, pues la manera en que se puede plantear eh, por medio de los métodos numéricos se puede hacer de forma analítica o ya por medio computacional. Puede ser simplemente ah, con, con un programa como Excel o algún programa que nos permita hacer cálculos. Se puede decir que eso proporciona una solución limitada y muchas de estas teorías nos dan aproximaciones correctas. Entonces, eh, eso estas operaciones se deben desarrollar, ya que bueno, muchas veces se puede presentar sin quererlo el error humano al hacer cálculos numéricos y se puede cometer muchas veces equivocaciones en algún punto del proceso. Entonces, en este módulo uno nosotros lo que vimos fue algunos conceptos, errores presentes y las soluciones de las ecuaciones algebraicas. Entonces, primero, bueno, vamos a hablar del tema disección. No quise poner texto, sino simplemente, pues gráficamente procurar entender lo que está sucediendo. En el método de bisección se busca las raíces que trabajan pues en la función, dividiendo el intervalo a la mitad, cada vez a la mitad, y seleccionando un intervalo. Entonces, como acá tenemos x0 y x1, tiene que estos dos intervalos que se toman debe tener un cambio de signo en la función f de x y la vamos reduciendo. Es un método muy sencillo y de fácil intuición para resolver ecuaciones de una variable. Se basa mucho en el teorema del valor intermedio. Entonces, bueno, el método consiste en lo siguiente. Como vemos en la gráfica, tenemos bueno, tres áreas sombreadas en verde, el cual se va reduciendo y se va haciendo una aproximación a la raíz hasta encontrar un valor muy aproximado. Entonces debe existir primero uno de las condiciones para poder usar este método es que haya continuidad en la función entre los intervalos que vamos a evaluar. Entonces también se debe evaluar que esté en el rango de los números reales. Entonces se calcula un punto medio de los dos intervalos que se nos da. Se suma y eso se divide entre dos. Verificamos que cada uno de estos tenga signos opuestos. Con este nuevo intervalo se continúa sucesivamente encerrando la solución en un intervalo cada vez más pequeño hasta alcanzar la precisión deseada. Entonces, bueno, vamos a verlo un poco más en uno de los ejercicios que se plantea de la actividad. Se dice determine las raíces reales de una función cuadrática, solucionarlo gráficamente y empleando la forma cuadrática y usando también el método de bisección.
Entonces gráficamente, bueno, usé un editor para poder graficarlo. Si lo hiciéramos analíticamente, podríamos tomar cuando se hacen los cortes en el eje X, también en el eje Y, igualándolo a cero. Si podemos encontrar soluciones reales cuando corte el eje X, si llegara a cortar. Entonces, bueno, esta es una forma gráfica para saber en dónde se suceden los cortes. Ya empleando la fórmula cuadrática en el curso que vimos de álgebra lineal, bueno, utilizamos la fórmula correspondiente para poder hallar los dos valores aproximados. En este es 6.4 y menos 1.4, que es donde cortan el eje X. Entonces, ya usando el método de bisección, nosotros lo que hacemos es, el ejercicio se nos pide que con 3 iteraciones para determinar la raíz más grande, la raíz mayor. Entonces primero evaluamos en esa función los dos valores iniciales, que serían 5 y 10. Tenemos que calcular un error estimado y el valor verdadero. Entonces, al evaluar la función en 5 y en 10 se nos da 4.5 y menos 20.5. Entonces, bueno, realmente yo hice 4 iteraciones para poder ir encerrando el valor cada vez más y pues que se acerque ya al real, el real aproximado, ¿no? Que es 6.4051. Entonces, bueno, seguimos primero las reglas que se nos indican en el módulo, teniendo los dos valores A y B, los sumamos y los dividimos en 2. En este caso nos daría 7.5. Este valor lo evaluamos en la función original y acá ya nos da menos 4.875. Entonces, bueno, aquí ya lo que hacemos es evaluar ese resultado con el valor de x1. En este caso es de diferente signo. Entonces lo que hacemos es que conservamos x1, o sea 5, y cambiamos xs por el valor de xm y repetimos esta misma iteración. Ya teniendo las dos nuevas los dos nuevos números, x1 y xs, x superior y x inferior, volvemos a hacer la suma de ellos, lo dividimos en 2 y en ese momento se va encerrando el intervalo en x. Luego hacemos con este un reemplazo en la función original y repetimos este valor, bueno, en las 3 iteraciones que se nos pide en el ejercicio, y yo hice una cuarta para poder aproximar un poco más el valor. Acá tenemos ya los resultados de cada una de las iteraciones, x1, x2, el número de iteraciones y ya el valor aproximado que se nos da. En este caso, en la cuarta iteración nos da que es 6.5625, que se aproxima bastante al valor aproximado también, porque en este caso también se trunca, se redondea, se aproxima, que sería 6.4051. Ya vamos a hablar ahora del concepto de las series de Taylor. Este concepto, esta forma para solucionar es un poco más compleja. Voy a tratar de responder 3 preguntas. Primero, ¿qué es? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo funcionan? Entonces, primero tenemos que entender que la serie de Taylor es una serie funcional y surge de una ecuación que puede encontrar una solución aproximada a una función. Entonces, bueno, ¿para qué sirve? La serie Taylor proporciona una forma para aproximar el valor de una función en un punto en términos de valor de la función y sus derivadas. El concepto puede ser un poco confuso, pero ya en el ejercicio vamos a poderlo ver un poco más en detalle. Para hacer estas aproximaciones se puede hacer unas cuantas expresiones de esta serie y cada vez que se hace una aproximación también vamos a encontrar un error conocido como residual. Entonces, bueno, ¿y cómo funciona? La serie Taylor va haciendo operaciones de una ecuación general. Entre más operaciones se haga, más exacto será el resultado que se está buscando de dicha ecuación. Entonces, en el ejercicio que se nos plantea en el libro, es que emplee la expansión de la serie Taylor de 0 hasta tercer orden para predecir f3 de la siguiente expresión. Es una función cúbica usando como punto base x igual a 1. Entonces nos piden que calcule el error relativo porcentual verdadero para cada aproximación.
Entonces, bueno, lo primero que hacemos, como vemos acá, evaluamos en F1, también en F2, al hacer pues los cálculos nos da -62 y 102. Entonces en este primer orden, en Fx evaluada en 1, nos da -62 y encontramos, bueno, la distancia entre estos dos. El error es de 164 al hacer la diferencia, y también podemos encontrar el error relativo porcentual evaluando el error dividido en F2, que sería 102 al hacer el cálculo. Esto nos da 1.6078 y para presentarlo un porcentaje nos da 160.78. Ya luego de eso empezamos a evaluar cada uno de los órdenes. Entonces en el primer orden nosotros lo que hacemos es, bueno, derivamos con las reglas propias de la derivación ya como tal, y empezamos a también aplicar las reglas, bueno, de derivación e integración, y se puede, por medio de esas derivadas de la función para un determinado valor. Y bueno, empezamos a derivar. Eh, eh, Primer orden, segundo orden, tercer orden, como se nos plantea en el ejercicio, teniendo como punto base x igual a 1. Entonces derivamos, reemplazamos por 1, y pues con esto podemos ir calculando el error y el error relativo porcentual. Entonces del primero nos da 160.78. Ya en el, eso fue en el orden cero. En el primer orden, ya, bueno, haciendo los cálculos, nos da que el error porcentual es, el error relativo porcentual es 92.15 aproximado, de donde, bueno, sale esta cifra, es calculando el error, lo dividimos entre 102 y pues con esto lo calculamos, lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje como tal. Y ya también calculamos así el segundo orden. Ya también volvemos a derivar, derivamos ya una segunda vez. Siempre tenemos que tener en cuenta, si nos fijamos acá está el 62, el 8 y el 77, siempre se tiene en cuenta pues el resultado anterior. Recordemos que el teorema de Taylor es un polinomio que permite sustituir la función original. Entonces, en el entorno de un punto de la función original. Entonces, cuando más se aleja del punto inicial de pegado, mayor será el error que se cometa en la estimación, aunque el error se minimice entre términos que tenga el polinomio. Entonces aquí vemos ya que pues en el tercer orden ya el error relativo porcentual se reduce a cero. Entonces, bueno, el error lo calculamos tomando la distancia, y ya luego tomamos este error y lo hacemos los cálculos respectivos para, con la fórmula correspondiente para calcular el error relativo porcentual. Entonces ya en el tercer orden encontramos que este error es de 0%. Muchas gracias.